Gracias a Dios vamos a continuar con Marcos, lección 22, que se titula El camino de conseguir la vida eterna. La lección de hoy es de Marcos 10, 1 al 31, que la primera parte se subtitula Dejen que los niños vengan a mí, y es el versículo 1 al 16. Vamos a pedirle que nos lea la pregunta número 1 a la hermana Carolina, por favor. Adelante, hermana Carolina. ¿A dónde fue Jesús y qué hizo cuando se le reunieron las multitudes? Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se le reunieron las multitudes y les enseñaba. Amén. ¿Se acuerdan un poco las últimas lecciones por donde estuvo andando Jesús? ¿Se acuerdan que Jesús estuvo en el monte de Transfiguración, que es al norte del monte cerca de Hermón? Después de su transfiguración, bajó y llegó entonces a la región de Capernaum. Luego de la liberación de ese joven, que Jesús le dijo que solamente por oración y ayuno puede que este tipo de males se van. Bueno, después de ese suceso, Jesús estuvo por Galilea predicando, pero luego regresó a Capernaum. Si nosotros leemos en Marcos 10:33, ahí está aclarando que Jesús regresó a Capernaum. Y el versículo 1, cuando dice, luego partió de aquel lugar, aquel lugar se refiere a Capernaum. Entonces vamos a un poco recordar el trayecto de Jesús, que está entonces partiendo de Capernaum, y dice que se fue a la región de Judea al otro lado de Jordán. Ustedes saben que en la región de Judea, la parte de arriba es Galilea, y sabemos que Judea es abajo, donde está Jerusalén, donde para los israelitas es el verdadero Israel, porque todo Samaria y Galilea son un pueblo que ya está un poco mezclado su sangre, no son de sangre, raza pura judía. Por lo tanto, los subestimaban, no los consideraban como verdaderos judíos. Y la verdadera tradición, la verdadera raza judía estaba en Judea, centrado alrededor de Jerusalén. Por lo tanto, Jesús dice que ahora se fue a la región de Judea, pero para ir de Galilea a Judea, ustedes podrán ver el mapa, tendrían que atravesar Samaria para llegar a Judea. Pero debido a que había una especie de una rivalidad con los samaritanos, si bien eran los mismos judíos, como Samaria era un lugar habitado por muchas personas que sus ancestros en la época de la invasión de los asirios habían sido mezclada su sangre con los asirios y con los gentiles, los israelitas no lo consideraban verdaderos judíos. Estos samaritanos decían, no, ustedes no nos consideran como judíos. Bueno, entonces nosotros vamos a adorar a nuestro Dios a nuestra manera. Entonces saben muy bien, los samaritanos no iban a adorar como los judíos en todas las festividades a Jerusalén, sino ellos mismos construyeron un templo en uno de los montes de Grisim, que está en Samaria, y en ese monte, allí Grisim, en el templo de Grisim, ellos adoraban a Dios y no iban a Jerusalén. Por eso, para los ojos de los judíos, los samaritanos eran como unos herejes, y por eso no les gustaban. Entonces había una especie de rivalidad con los samaritanos. Y por este tipo de rivalidad, los judíos, cuando tenían que pasar de Galilea a Judea, este viaje no lo hacían atravesando Samaria. Lo hacían evitando Samaria, cruzaban al otro lado del Jordán, porque ustedes saben que este es el río Jordán, se iban al otro lado del Jordán, pasaban por Perea, que Perea también en esa época era del territorio judío, y después de Perea cruzaban de nuevo Jordán para llegar hasta Jerusalén. Este es el trayecto habitual que toda la gente de Galilea, en todas las festividades, toda esa peregrinación, esa columna de gente de peregrinación, tenían que pasar por este trayecto cruzando Jordán y para llegar a Jerusalén. Este era el camino habitual. Y Jesús esta vez, ustedes saben, recuerdan, una vez cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana,
era que cuando estaba pasando por Samaria, Jesús atravesaba Samaria en ese momento. Y esta vez Jesús trató de pasar por Samaria, pero hubo un rechazo de los samaritanos, no los quiso. Entonces, ante este rechazo que habla en Lucas 19, Jesús también se vio entonces a acompañar el trayecto del resto de la gente que iba a través de este camino hacia el lado de Jerusalén, vía Perea, dando vuelta a Samaria. Este es el camino porque los samaritanos no los querían. Pues esta vez Jesús también entonces tomó este lado de este camino hacia el otro lado del Jordán, junto con los peregrinos hacia Jerusalén. Estamos hablando entonces este momento, cuando Jesús entonces está yendo a través de Perea, en este lugar. Vamos a ver la pregunta número 2 siguiente, a ver cómo prosigue hermana Aileen de Buenos Aires. Adelante, Aileen, por favor. Le preguntaron a los fariseos. En eso unos fariseos se le acercaron y para poner la prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Amén. Cuando Jesús estaba camino a Jerusalén, ¿por qué Jesús iba a Jerusalén? Porque este es su último viaje a Jerusalén. Usted recuerda que estamos en el último año del ministerio de Jesús. Cuando Jesús va ahora a Jerusalén, es para que lo atrapen y lo maten, lo crucifiquen. O sea, Jesús sabe que le quedan muy pocos días de vida sobre la tierra. Entonces, Jesús está yendo hacia Jerusalén y en el camino, como había una columna de gente, peregrinos, también había unos fariseos. Y estos fariseos le hicieron esta pregunta a Jesús, pero la intención de los fariseos no era para saber la verdad, no era para aprender la palabra, sino para poner a prueba. Le tendieron una trampa a Jesús para poder acusarlo y para poder matarlo. Y la trampa era lo siguiente. La pregunta era: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Esta era la pregunta. ¿Por qué era una trampa? Como ustedes ven allí en el primer punto, si Jesús decía que un hombre no podía divorciarse, o sea que si Jesús decía, no, está prohibido divorciarse, eso contradecía la ley de Moisés. Pues según la ley de Moisés, habían permitido divorciarse dándole un escrito, un certificado de divorcio. Otro motivo es que si Jesús decía que no se podía divorciarse, y en ese momento, si ustedes recuerdan, Herodes se había divorciado de su esposa para casarse con la esposa de su hermano Herodías. Por lo tanto, si el rey se ha divorciado y Jesús empieza a decir que está mal divorciarse, entonces por ese motivo, por señalar esa relación extramatrimonial, Juan el Bautista fue capturado, encarcelado y finalmente muerto. Estos astutos fariseos estaban haciendo la jugada de tocar este tema de divorcio tan crítico en ese momento, porque estaba relacionado con Herodes, cosa que si Jesús decía que el hombre no se podía divorciarse, estaría criticando a Herodes, y esto provocaría a lo mejor una ira de Herodes para que lo atrapara a Jesús, y que esto lograría que Herodes matara a Jesús, de una forma que ellos tramaban de eliminarse de Jesús sin mancharse, sin ensuciarse sus manos, digamos, para que el gobierno lo mate a Jesús. Fíjense qué astutos fueron estos fariseos. ¿Está claro? Entonces, Jesús no podía decir que el hombre no podía divorciarse. Pero si Jesús decía que sí podía divorciarse, esto contradecía con sus enseñanzas de perdonar al prójimo, amar al prójimo, perdonar 70 veces 7. En fin, todas estas enseñanzas de Jesús, él mismo lo estaría contradeciendo. Entonces lo ponía en una situación en la cual Jesús no podía decir ni sí ni no. Era una trampa muy astuta. Bueno, entonces esta es la pregunta. La intención de los fariseos era de acusar a Jesús, buscarle un pretexto para poder matarlo. Por eso le hicieron esa pregunta.
Vamos a la pregunta 2 siguiente. Hermana Lucero, por favor. Amén. ¿Qué le mandó Moisés sobre el divorcio? ¿Qué les mandó Moisés? Replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre le expidiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Amén. Bueno, Jesús entonces también fue muy inteligente de no contestar esta pregunta tan peligrosa. Entonces Jesús replicó con una pregunta para ellos para responderles, para que ellos mismos con su boca dijeran la respuesta basado en lo que decía Moisés. Jesús le preguntó, bueno, ¿qué le mandó a ustedes Moisés que hiciera? ¿Por qué? Porque para los judíos Moisés era como Dios, porque Moisés era la palabra mayor. Moisés le había dado toda la ley de comportamiento y de las leyes religiosas. Por lo tanto, Moisés era la máxima autoridad en sus leyes religiosas. Entonces Jesús le dice, ¿qué le dijo Moisés a ustedes? Para que ellos mismos dijeran la respuesta. Entonces, basándose en Deuteronomio 24, 1 al 2, porque es el lugar donde está mencionado acerca de este divorcio de Moisés, donde Moisés le da a través de la ley de que si un hombre quería divorciarse, tenía que emitir un certificado de divorcio. Por eso, ellos contestan aquí que Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera de la mujer. Está permitido legalmente, está diciendo. De esta manera, no fue Jesús quien le dijo la respuesta. Jesús no le dijo, por lo tanto lo dijeron ellos. Pero la intención de Jesús era de señalarle sus maldades y enseñar el verdadero significado del matrimonio planeado por Dios en el momento de la creación. Jesús, en lugar de entrar en el juego de discusiones, que es un momento ahora muy tenso y muy crítico de su ministerio, donde ya el ataque de los fariseos y de los líderes religiosos como los maestros de la ley están muy agudizados en una situación de suma tensión, él quería evitar enfrentamientos directos y discusiones. Pero a través de estas preguntas y situaciones que toda la gente y sus discípulos lo estaba escuchando, él quería darles una enseñanza. Por lo tanto, su intención va más allá de la esencia más profunda de la cuestión del divorcio. Porque no es cuestión solamente del divorcio. Ahí está lo grandioso de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él evita esa trampa, pero aprovecha el momento para darle una enseñanza profunda y corregirles a ellos nociones o conceptos erróneos acerca de la ley de Moisés. Por lo tanto, ellos aplicaban esa ley de Moisés en forma errónea y equivocada. ¿Está claro lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Está claro entonces qué está diciendo Jesús y cuál es la intención de Jesús, ¿no es cierto? Vamos a la pregunta número 2 siguiente. Hermano Aldo, por favor. ¿Por qué Moisés les mandó esas leyes? ¿Qué les mandó Moisés? Replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre le despidiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Amén. Esa es la pregunta que le respondieron los fariseos a Jesús. Pero lo que ahora vamos a ver es cuál es el trasfondo, cuál es la intención de que Moisés le haya dado esa ley de autorizarle el divorcio a través de un certificado de divorcio. Por lo tanto, presten atención en este punto número 1 que está aquí arriba y entender un poquito la característica de esa sociedad antigua de aquel momento. En aquella sociedad, en la antigüedad, los derechos de la mujer eran muy pisoteadas, eran muy maltratadas. Es que las mujeres no tenían derecho. Las mujeres eran como una posesión de un hombre. Era como un ganado más. El hombre era el que era el dueño. Cuando no quería una mujer, la podía tirar, echar fuera, correrla y despedirla. Y esta mujer, generalmente las mujeres no tenían derecho, no tenían voz ni voto, ni capacidad económica. Y las mujeres, cuando eran echadas de una casa, deambulaban por el desierto, ya que no tenían su posesión ni animales,
ni cómo comer, ni cómo protegerse. Por lo tanto, muchas veces las mujeres morían al no estar amparados por un marido. Por lo tanto, el casamiento en aquel momento era una forma de una subsistencia para las mujeres. Era así la sociedad. Por lo tanto, los maridos podían abandonar a las mujeres cuando ellos querían, buscándole cualquier pretexto. ¿Cómo? ¿No has cocinado todavía? La echaba fuera. ¿Cómo? ¿No has limpiado la casa? Fuera. ¿No? O sea, era muy injusta en esa sociedad, en ese momento, cómo trataban a las mujeres. Por lo tanto, la ley de Moisés le fue dado por Dios para proteger a las mujeres, para que no la echaran. Porque esta ley fue dada para que no las abandonaran, excepto en caso de adulterio, y eso también dándoles un certificado de amparo, de divorcio, para que proteja a ella, para que pueda decirle a ella, porque ¿cuál era el problema? Si una mujer sin certificado de divorcio era echada afuera y ella deambulaba por el desierto, y aunque ella quería casarse con otro hombre, el otro hombre no la podía tomarla como esposa. ¿Por qué? Porque ella todavía era esposa de otro hombre. Entonces, si un segundo hombre quería tomar a ella por esposa, si la tomaba, se convertía en un adulterio. Y el adulterio es una cosa muy peligrosa en ese momento, porque si la descubren, podrían ser muertos apedreados. Por lo tanto, si una mujer quedaba abandonada por el desierto, nadie la tomaba. Aunque quería protegerla, no la podía tomarla. Entonces, Dios, para poder proteger ese tipo de situaciones, a través de Moisés, le dio una ley para poder proteger y amparar a estas mujeres débiles y desamparadas, ¿no? Porque, valga la redundancia, es para que no la echen, para que no la abandonen, para que la perdonen, la acepten en todas sus fallas y errores, para que ejerzan el mandamiento de amar al prójimo. Porque el hombre, los maridos, no amaban a la mujer, porque si estaban basados en el amor, no tenían por qué abandonarla. Por eso le dijeron, bueno, no vas a poder abandonar a ninguna mujer. Vas a tener que abandonar a una mujer únicamente cuando ella cometa un adulterio. Y para que realmente se procedan al divorcio, tendrá que probar ese adulterio y pedir el permiso del sacerdote para que les permiten abandonarla, a divorciarse. Por lo tanto, el abandono, el divorcio, no era fácil. Esta ley puso Moisés para que le fuera muy difícil divorciarse. Pero aprovechando de esto, por eso ahí viene el certificado. El certificado era para proteger, en caso de que realmente hubo un adulterio y tiene que abandonar a esa mujer, le dijo que le diera un certificado que avalara que esta mujer ya no es más esposa del primer marido, para que ella libremente pudiera buscar otro amparo. ¿Me entienden? Por eso, de esa manera, el certificado y las leyes que Dios le dio fueron con un concepto, con un trasfondo, con un espíritu de amor, de protección a la mujer, de amar al prójimo. O sea, el espíritu de la ley de Moisés era el amor al prójimo. Pero como todo hombre, dada la ley, busca manera de mal usar esa ley, de abusar de esas leyes. ¿Y qué hicieron los hombres en esa época? Así que podemos divorciarnos cuando querramos, con tal de darle un certificado, escribirle un certificado. Bueno, ahora por cualquier cosa las mujeres, ellos la despidían. Total, yo le escribo un certificado, ya no eres mi esposa, ahora lo certifico y le pido permiso a mi sacerdote y ya podemos divorciarnos. Entonces, ya había una maldad en la gente de mal utilizar y tergiversar un poco, distorsionar ese espíritu de la ley del divorcio que Dios le había dado. Y la trataban mal. Es por eso, por ese motivo, Jesús le está preguntando a ellos, a los fariseos, no porque Jesús no lo sabía, sino porque estos fariseos malinterpretaban y mal utilizaban la intención de la ley de Dios dada a Moisés.
Y Jesús le está corrigiendo, le está rectificando esto. Pero como dice, pero empezaron a abusarse de esta ley para abandonar a las mujeres legalmente, ahora pueden divorciarse legalmente por cualquier causa menor. Ese era el problema que Jesús ve en ellos y Jesús quiere señalar y corregirle a ellos. ¿Está claro hasta aquí, hermanos? ¿Dudas? Bueno, vamos a la pregunta número 3. Le voy a pedir al pastor Rafael, por favor. Adelante, pastor. Él es el Señor Jesús sobre el casamiento, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Amén. Bueno, vamos a ver un poquito detalladamente estas palabras de Jesús. Jesús no está ahora, dejando un poco el tema de más allá del divorcio, va primeramente al problema fundamental del divorcio, que es primeramente Jesús tratando el tema de matrimonio. Porque ¿qué es el matrimonio? Jesús está diciendo, al principio de la creación, Dios, cuando creó el matrimonio, Dios los hizo hombre y mujer. Fíjense que Dios hizo hombre y mujer. No hizo Dios un tercer sexo. Hoy día la sociedad ahí también infringe esta intención de la creación de Dios de empezar a hablar de un tercer sexo, ¿no? Pero Dios creó hombre y mujer. Por eso dice, dejará el hombre a su padre. Dejará el hombre a su padre desde cuando uno nace y crece. Ahora se hace libre de su padre y a su madre. Es decir, no debe dependerse más de sus padres. Porque algunos problemas matrimoniales surgen porque tanto el marido o la esposa son muy dependientes de sus padres. Y algunos hacen lo que sus padres les dicen, les mandan. Entonces ahí crea problemas en la unión con su esposa. La Biblia aclara muy detalladamente de que un hombre cuando ya se hace maduro, debe independizarse. Eso no quiere decir que deberá abandonar a sus padres y a su madre, sino debe ser como una persona, una personalidad independiente, con su propio juicio, con sus propios derechos y con su propia personalidad. Debe ser un ser independiente de su padre y su madre. Es que uno todavía, si uno no corta este cordón umbilical con sus padres, empieza todavía ese control de sus padres sobre el matrimonio y hay siempre problemas en el matrimonio. Pero Jesús aquí toca el tema de que sí, el hombre deberá independizarse de su padre y su madre. Y ahora ¿a dónde? Se deberá unirse a su esposa. Esta unión a su esposa no solamente es solamente una unión carnal. Si bien acá dice, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo, la palabra cuerpo no es solamente corporal o carnal. Porque la palabra cuerpo, un solo ser, quiere decir, según el concepto judío, de un ser es una personalidad íntegra. No es solamente cuerpo. Todo cuerpo, mente, espíritu, alma, todo en conjunto. Los judíos pensaban que eso es un ser. Una persona estaba integrado por todos esos componentes formando un solo cuerpo, un solo ser independiente. Por lo tanto, tenemos que interpretarlo en ese sentido. Y que los dos llegaran a ser un solo cuerpo, así que ya no son dos, sino uno solo, se refiere a una unión de dos entidades, dos seres que pasa a ser un solo ser. A eso se refiere. Para que sea un solo ser debe tener un solo alma, un solo espíritu y un solo cuerpo. Es decir, marido y mujer debe ser un solo ser. Los dos deben pensar en lo mismo, caminar hacia el mismo sentido y que los dos pudieran juntos hacer la misma voluntad, que es la voluntad de Dios. A veces si nosotros vemos matrimonios en cual no caminan en la misma dirección, por ejemplo, si la dirección que va el hombre es hacia la cantina todos los días
y el camino donde va la mujer es siempre hacia el shopping center, y ese matrimonio no van a perdurar mucho en su relación. Si de igual manera, si el marido va hacia el lado de Dios, va hacia el camino de la dirección de Dios, y la mujer va hacia el camino de la dirección del mundo, o viceversa, ese matrimonio tampoco es lo que Dios quiere. Cuando habla de que es un solo cuerpo, no solamente se refieren que están compartiendo una misma cama o una misma casa. Decir que ser un solo cuerpo es que tengan un mismo objetivo en su vida, un mismo espíritu, un mismo pensamiento. Eso es lo ideal de un matrimonio diseñado por Dios. Por lo tanto, Jesús enseña que el matrimonio es un diseño de Dios, es una creación de Dios, es una voluntad de Dios. Porque la gente cree que cuando un joven crece, se hace adulto, se creen que es derecho de un adulto de poder contraer un matrimonio, elegir a su pareja para poder ser feliz y divertirse y vivir una vida feliz con su pareja. Es decir, la gente muchas veces piensa que el matrimonio es un derecho humano de la sociedad en el cual, para que uno pueda sobrellevarse en la sociedad. La Biblia está diciendo no, el matrimonio no es un resultado de la sociedad. El matrimonio es un resultado de la creación de Dios y es voluntad de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy importante saberlo. ¿Qué entendemos por matrimonio? Matrimonio solamente no es simplemente casarse, dar a conocer su unión a la gente, compartir un mismo espacio de convivencia como una casa y ser parte de una familia, de un grupo de una familia. Eso no es un matrimonio. Si nosotros leemos Génesis, el matrimonio, ¿cuándo se creó Dios el matrimonio? Cuando Dios creó a Adán, le dio a Adán todas las autoridades y las aptitudes para que él manejara y administrara la creación de Dios, dándole nombres, lugares, funciones, qué hacer. Toda esa autoridad estaba en Adán para hacer la voluntad de Dios de administrar la creación de Dios. Es decir, Adán estaba haciendo la voluntad de Dios y cuando Dios vio que Adán solo haciendo esa voluntad no estaba completo, vio que el hombre estaba haciendo solo ese trabajo de la voluntad de Dios, entonces Dios le creó a la mujer como su ¿qué? Como su ayuda idónea. ¿Está claro cuál es el objetivo de Dios de haberle dado a la mujer como una ayuda idónea? ¿Para qué? Para que ella pudiera ayudar al hombre para que juntos pudieran hacer la voluntad de Dios. Resumimos, hermanos, no nos confundamos. El matrimonio no es un derecho mío para mi placer o para mi felicidad y yo no soy el dueño de mi matrimonio. El dueño y el creador, el hacedor del matrimonio es Dios. ¿Para qué Dios nos dio el matrimonio? Para que el matrimonio fuera un medio a través del cual juntos podamos hacer la voluntad de Dios. El objetivo del matrimonio es hacer la voluntad de Dios, para glorificar a Dios. ¿Está claro? ¿Por qué hoy día la gente, el matrimonio se hace infeliz? ¿Dónde está el problema del matrimonio? Porque la gente cree que el matrimonio es para hacer feliz a uno. Ahí está buscando el objetivo del matrimonio. Se creen que el matrimonio, yo me caso con fulano o fulana para hacerme feliz a mí mismo. Cuando nosotros nos confundimos que el matrimonio, el objetivo del matrimonio es para hacerme feliz, ahí surge el problema. ¿Cuándo surge el problema? Cuando el matrimonio no me hace feliz a mí, yo le estoy dando un valor equivocado al matrimonio y decirle, este matrimonio no me hace feliz. Así que no está cumpliendo su función. Vamos a buscar otro matrimonio. Allí está el error y el pecado del hombre de contradecir la voluntad de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, y me incluyo, todos en un principio nos hemos casado por error, porque no el error de haber buscado persona equivocada, sino el error de malinterpretar el significado del matrimonio.
Todo el mundo buscábamos el matrimonio como una fuente de buscar mi felicidad. No, la felicidad es Dios. ¿Está claro, hermanos? Si nosotros buscamos nuestra felicidad en Dios, y para poder hacer la voluntad de Dios, Dios nos dio el matrimonio para que ambos con ese matrimonio busquemos a hacer la voluntad de Dios para glorificar a Dios. Ahí estamos haciendo correctamente la función del matrimonio. Jesús está hablando esto desde el comienzo. Entonces, ¿cómo un matrimonio puede ser exitoso? Cuando ese matrimonio están ambos unidos con un mismo espíritu y voluntad, con un mismo pensamiento y dirección, de que ese matrimonio juntos quieren hacer la voluntad de Dios, y la mujer es una ayuda idónea para hacer esa voluntad de Dios, y juntos se hacen un alma y cuerpo para hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando hacemos o cumplimos este objetivo, el matrimonio es ideal que Dios planeó durante la creación de Dios. Pero debido al pecado que entró por Adán, todo hombre hoy día, pero nadie es libre de pecado. Y hoy día todo el mundo peca contra Dios con conceptos equivocados de todas las cosas, de valores de Dios. El valor del matrimonio está equivocado, el valor de amor al prójimo está equivocado, el valor de los padres está equivocado, el valor de los materiales, del dinero está equivocado, todo está equivocado. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado es no hacer la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros creemos en Jesucristo, entonces recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos dilucida cuál es la voluntad de Dios. Entonces nosotros empezamos a corregir nuestras actitudes y nuestros conceptos erróneos a través de la palabra de Dios, a través de estos estudios, y entender dónde estamos fallándole a Dios, de dónde estamos equivocados ante Dios. Esta corrección, este entendimiento, este dilucidar y el discernimiento de la voluntad de Dios, esto es lo que se llama la salvación también. La salvación no solamente es vivir una larga vida, la salvación es también poder volver a la voluntad de Dios, donde allí radica la felicidad del hombre verdadera. Eso es salvación también. Y Dios Jesús nos ha dado esa vida, porque dijimos que la vida es también una felicidad increíblemente hermosa y armónica que encontramos dentro de la palabra de Dios, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, debe haber una fusión espiritual como corporal con un mismo objetivo de glorificar a Dios. El matrimonio no es para el placer de las partes. El matrimonio es una unión sagrada para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, amados hermanos, si uno tiene el concepto correcto de lo que es el matrimonio, cuando entendemos lo que es el concepto correcto de lo que es el matrimonio, entonces si yo tengo que buscar a una pareja, ¿cómo tomaremos una pareja? ¿Una pareja para que sea esa pareja agradable a mis ojos o para que esa pareja sea una persona agradable a los ojos de Dios? ¿No es cierto? Allí está, especialmente para nosotros ya hemos fallado, hermanos jóvenes, así que, pero nosotros estamos corrigiéndolo. Quisiera que escuchen muy bien, o ustedes que todavía no están casados, cuando busquen pareja, esa persona, no te digas una persona de mi agrado, no es una persona para que me agrade a mis ojos, sino que es una persona de agrado a los ojos de Dios para hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí ustedes van a encontrar la verdadera felicidad en ese matrimonio. La verdadera felicidad está allí. Entonces, Jesús está hablando eso. Si nosotros hubiéramos entendido el significado de lo que es el matrimonio que Dios hizo al hombre y mujer, con qué objetivo hizo para que se unan, entonces no tendrían ustedes por qué divorciarse, está diciendo Jesús. El divorcio no sería una palabra que estaría en nuestros labios si nosotros hubiéramos hecho un matrimonio correcto. Eso es lo que está enseñando Jesús. Y además está diciendo Jesús, ustedes, que Moisés les permitió eso por la maldad de ustedes. Eso dice en pregunta número 3 siguiente. Y quisiera que, por favor, a ver, Samuel, me leas esta pregunta número 3. Adelante, Samuel. ¿Por qué
el hombre no tiene que divorciarse, por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Amén. Entonces, lo correcto es que debido a que ese matrimonio es algo sagrado, creado por Dios, entonces si algo que ha hecho Dios, ¿nosotros podemos destruir algo que hizo Dios? No. Por esa simple razón no podemos divorciarnos. Pero para que no divorciemos debíamos habernos casado y que ese matrimonio sea para la voluntad de Dios. Entonces, no hay por qué divorciarse. Ese matrimonio es realmente feliz. Debido a que el matrimonio es obra de Dios, el hombre no puede destruir o separar lo que Dios hizo, la unión. Por lo tanto, no está bien divorciarse, pues es contra la voluntad de Dios. Si ese matrimonio fue para la voluntad de Dios. Pero amados hermanos, sabemos que en este mundo nadie es perfecto. En este mundo todos somos pecadores. Por lo tanto, toda equivocación y error se debe perdonar. Y entonces, cuando uno se cree en Dios, en Jesús, y estamos dispuestos a obedecer a la palabra de Dios, de perdonar y amar al prójimo, aceptar toda equivocación y error, y con paciencia esperar que esa persona se dé cuenta de ese error y se corrija su error, porque dice la palabra que el amor es paciente, el amor espera todo. Así que tenemos que ser pacientes y esperar que esa persona, y ayudar para que esa persona se dé cuenta dónde está equivocándose en la voluntad de Dios. No divorciarse porque no me está agradando a mí, porque eso es, él mismo está pecando contra Dios. Entonces uno cree que divorciándose será feliz. No, no es feliz, porque sigue en medio del pecado. Si está en medio del pecado, por más que se divorcie, no va a ser feliz, porque va a seguir siendo infeliz. La felicidad está cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando la pareja hace la voluntad de Dios y en armonía, juntos hace la voluntad de Dios, ahí está la verdadera felicidad del matrimonio, el objetivo del matrimonio. Pregunta número 4. Misionero Sergio, por favor. ¿Por qué los discípulos le preguntaron lo mismo en la casa? Vuelto a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. Claro. Cuando ellos regresaron nuevamente a la casa, los discípulos, otra vez cuando estaban en privado con Jesús, volvieron a preguntar sobre el tema para profundizar sus conocimientos. Entonces Jesús le da más enseñanza para aclarar este asunto que se practicaba con tanto error en esa época. Porque era común divorciarse en esa época. Es como nos hace recordar hoy día. Hoy día, inclusive acá en Estados Unidos, dice que a la mañana se casa y a la noche ya se están divorciando. Así que el divorcio parecería algo tan común, natural, la sociedad actual. Pero sabemos que eso es en contra de la voluntad y la creación de Dios. Estamos pecando contra Dios. Hoy día la sociedad actual considera el divorcio algo tan común y natural, pero es un pecado grave que desafía la voluntad de Dios. Tenemos que empezar a entender esto. Por lo tanto, Jesús le está aclarando más sobre este asunto. Pregunta número 4, siguiente, hermana Carolina, por favor. ¿Qué les enseñó Jesús sobre repudiar a su mujer o a su marido y casarse con otro? El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, respondió. Si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Claro. Está claro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón? Porque no debemos divorciarnos. Porque ya el hecho de divorciarnos, estamos cometiendo un pecado tan grave y tan pesado como es el adulterio. Porque fíjense que hay dos cosas que Jesús le dice cuando le da la ley a Moisés para que lo maten apedreando. ¿Cuándo se mataba apedreado? Cuando una persona desobedecía la palabra de Dios y no cumplía los días de descanso. Ahí tenía que matarlo apedreado. Y otra vez, ¿cuándo tenía que matarlo apedreado? Cuando comete adulterio. De tal manera, el adulterio era un pecado tan grave, tratado con tanta severidad en esa época.
Y Jesús está afirmando rotundamente que el divorcio es un acto de pecado tan grave como adulterio. Por eso Jesús dijo, no podrás repudiar a tu mujer. Así que si uno repudia a la mujer, está pecando contra Dios y un pecado de adulterio. Pregunta número 5, hermana Ailín de Buenos Aires. ¿Por qué empezaron a llevarle niños a Jesús? Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. Amén. Bueno, en ese momento un poco cambia de escena y situación y Marcos narra que de repente empieza a llevarle a unos niños a Jesús para que lo tocara. Los padres de los niños, ¿para qué querían llevar a los niños que lo tocara? Porque querían llevar a sus niños ante Jesús para que los bendijera. No sé cuánto de nosotros, pero es importante conocer y saber de que nosotros somos como padres responsables de llevar a nuestros niños ante Jesús para que ellos reciban a Jesús. Por eso cuando nosotros tenemos niños, tenemos que hacer que estos niños reciban a Jesús. Y cuando ellos son grandes, es muy difícil de hacerlo. Pero cuando son niños es más fácil, porque son obedientes. Entonces, cuando son obedientes, hay que llevarlos a que crean en Jesús. Pero hoy día, aún así, es difícil. ¿Saben por qué? Porque conozco casos donde cuando eran muy niños, iba a la escuela dominical, a la iglesia todos los domingos, era un niño obediente, creyente en Jesús. Y cuando este joven fue a la universidad y empezó a aprender cosas del mundo y empezó a rechazar a Jesús, y cuando recibe un título de doctorado, empieza a pensar en las teorías y empieza a amar no a Jesús, y empieza a amar a Spinoza, empieza a amar a Marx, empieza a amar otro tipo de ideales. O sea que es muy importante proteger, además de que ellos crean en Jesús, y también proteger sus pensamientos para que el enemigo Satanás no le metan otro tipo de ideales en la cabeza de este hijo o hija, para que cuando crezcan no solo de cuerpo, sino crezcan también en la fe en Jesucristo. Porque si no nos ocupamos de esto, el enemigo siempre siembra espigas en la mente de ese joven, y cuando va creciendo le mete otro tipo de herejías, en otro tipo de pensamientos del mundo, y empieza a hacer alejar de Dios y de Jesucristo. Por eso hay responsabilidad de los padres de llevarlos, encaminarlos siempre en Jesús, hasta que ellos crezcan y sean adultos e independientes, pero se independicen siendo creyentes fieles en la fe de Jesucristo. Tenemos que entender muy bien, padres, me incluyo, que es muy difícil esta tarea. Que si nosotros nos distraemos, enseguida el enemigo empieza a atacar en la cabeza de ese joven. Los padres deben ser responsables de que sus hijos se encuentren con Jesús y reciban la salvación y su bendición. Está un poco mostrando esta figura en este versículo. Pregunta número 5, siguiente. Hermana Lucero, por favor. ¿Por qué los discípulos reprendían a quienes los llevaban? Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Sí, fíjense, un poco irónico, ¿no? Porque los padres llevaban a los niños a Jesús para que la bendijeran, y los discípulos decían, no, fuera de aquí, niños no. ¿No es cierto? Esto me hace recordar en Pistis, porque en Pistis no recibimos a los niños, ¿no? Entonces, a veces sí es serio. Algunos pastores o algunos miembros de las iglesias se enojaban seriamente, como que ustedes no van a permitir que vengan los niños si hasta Jesús recibió a los niños. Sí, nosotros recibimos a los niños, pero nosotros no recibimos en Pistis, primeramente, no porque no amamos a los niños, sino no lo recibimos porque amamos a los niños. Porque los niños no se aburran en esos 2 días sentados allí. Por eso cuando son niños capaces de hacerlos, cuando tengan más o menos 12 o 13 años y están dispuestos a hacerlo, lo recibimos. Pero cuando son niños muy chiquitos, pequeños, no van a estar allí. Por eso, para proteger a ellos
decimos que no lo traigan, sino para que estén más cómodos en sus casas con alguien, con sus abuelos o tíos, tías que puedan cuidarlos mejor y que estar allí en ese lugar incómodo en la reunión de pistas. Bueno, al fin, mucha gente después lo entendieron, pero aquí parecería que los discípulos reprendieron a lo que querían traer a los niños, tal vez porque querían evitar molestias, ruidos y distracciones que los niños podrían provocar durante las prédicas de Jesús y las enseñanzas. Por eso dijeron, no lo traigan niños aquí. Pero esta actitud justamente le indignó a Jesús. Y le vino bien que trajeran a los niños. Fíjense por qué. Vamos a la pregunta número 6 siguiente. A ver, hermano Aldo, por favor. ¿Cómo se sintió Jesús viéndoles? Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. Claro. ¿Por qué creen que Jesús se haya indignado? Porque tal vez estaban maltratando a los niños, ¿no es cierto? O tal vez estaban despreciando a los niños. Ustedes, no, fuera. Son niños, mocosos, fuera. Eso es lo que Jesús le está señalando. Porque para Jesús, la estatura de los niños no eran importantes. Pues Jesús los veía a todos como almas, como seres, espíritus, tan importantes que cualquier otra persona que fueron creados según la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros, a través de esta intención de Jesús, debemos aprender a ver a la gente como espíritus y no solo según su apariencia externa. Los mendigos son un alma y espíritu también. Tanto los niños, ancianos, pobres, ricos, hombres, mujeres, todos son almas preciosas para los ojos de Dios. Jesús está enseñando a no despreciar almas, aunque sean niños. Son dos conceptos diferentes, ¿no? Por eso tenemos que empezar a aprender a ver personas como almas, como espíritus creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nunca podremos maltratar y despreciar, aunque sean niños o mendigos o personas pobres o carenciadas. Bueno, entonces Jesús se indignó por ese motivo, por el trato que le daban, por el desprecio que le daban a los niños. Pregunta número 6, siguiente. A ver, Pastor Rafael, por favor. ¿Por qué Jesús les dijo dejar a los niños venir a él? Y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como él. Amén. Porque Jesús dijo, dejen que vengan hacia mí, o sea, no lo maltraten, déjenlo, no se lo impidan. Porque el reino de Dios es de quienes son como ellos, porque el reino de Dios es como de los corazones como los niños. A eso se refiere. Tan ingenuos, tan sencillos, tan simples. Ahora fíjense cómo Marcos está narrando en este relato del versículo 1 al 16, contrastando dos tipos de personalidades. En la primera parte está hablando de unos fariseos que le está tendiendo trampas a Jesucristo. Hombres muy peligrosos, tramposos. Y en segunda parte está poniendo personajes que son muy ingenuos, muy puros, muy pulcros, para contrastar, para que nosotros aprendamos cómo debemos ser, quién deberemos asemejarnos, a los fariseos o a como niños. Por eso es para comparar que nosotros debemos tener un corazón puro y sincero y humilde como estos niños. Y Jesús está aprovechando ese suceso de que cuando los padres le trajeron a los niños, Jesús vio en eso una oportunidad de darle una enseñanza muy importante para la gente, de que sean como estos niños, no como aquellos fariseos malvados. Aprovechó para decirle que el reino de Dios no es para aquellos fariseos que rechazan, que se rehúsan, que tercamente tratan de rechazar la palabra de Jesucristo y no aceptan el evangelio, sino la vida eterna la van a tener como a estos niños. El reino de Dios es para aquellos que son como niños y con un corazón sencillo, libre, aceptan el evangelio de Jesucristo.
y no lo rechazan, no lo repudian y ni siquiera empiezan a tramar algo para rechazarlo y matar y resistir a Jesucristo. Pregunta número 7. A ver, Samuelito, por favor. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? ¿Qué significa recibir el reino de Dios como un niño? Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Amén. 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 Gracias. De esa manera, Jesús está diciendo que les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, ¿por qué? Los fariseos están rechazando el reino de Dios, no está haciendo como estos niños, porque los niños lo reciben, creen en todo. De ninguna manera entrarán en él si no son como un niño. Los niños creen tanto porque hoy día hay muchos secuestros de niños. ¿Por qué? Porque los niños creen en todo. Vienen unos malvados, les engañan. Ven, te voy a comprar unos caramelos, unos dulces, ven conmigo. Entonces los niños creen en eso. Ingenuamente creen en todo. Así, si ustedes creerían como un niño en el reino, en el evangelio, ustedes entrarían en el reino de Dios, está diciendo. Y los niños son tan humildes, no son creídos. Los niños tienen una fe tan profunda en sus padres y creen. Los niños son puros de corazón y no buscan aprovecharse de algo. En contraste con los fariseos que tramaban con trampa para matar a Jesús, los niños son transparentes de corazón. Jesús está diciendo, utilizando a esos niños que vienen a él para aprovechar y darle una enseñanza. Cómo nosotros deberíamos tener nuestro corazón, tan simple, pulcro y puro y transparente y sencillo para recibir la palabra de Dios. No empezar a objetar, no empezar a rechazar, no empezar a buscarle, a ver cómo puedo no obedecer esto, como hacían los fariseos, ¿no? Sino recibirlo, aceptarlo tal como recibimos, dispuesto a recibirlo como viene la palabra de Dios. Y aceptarla, no dudarla, sino directamente ponerla, obedecerla y creer y poner en práctica. Si fuéramos así como los niños, estaremos seguramente, dice, en el reino de Dios. Está comparando Jesús. ¿Cómo deberían ser los discípulos? Dos ejemplos, fariseos y los niños. Bueno, hermanos, preguntas, comentarios. Hoy vamos a continuar con la segunda parte, donde el subtítulo es Luego ven y sígueme, y son los versículos 17 al 31. Vamos a pedir con la pregunta número 1, por favor, que nos lea y responda a la hermana Carolina, por favor. Adelante, hermana Carolina. Bueno, ¿qué preguntó un hombre a Jesús al salir para seguir su camino? ¿En qué sentido su pregunta es el problema más importante del hombre? Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postó delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Así es. Bueno, este hombre, que es un hombre según lo que dice aquí en este versículo, es un hombre que vino a ver a Jesús en busca de la vida eterna. Era un hombre que estuvo buscando la vida eterna. Y hay más detalles sobre este hombre en el Evangelio de Mateo 19, 20 al 22. Ahí podemos ver que este hombre era un joven. Para hablar un joven se refiere que debe ser un hombre de mayor a 30 años al menos, y además dice que era un hombre rico, es decir, que tenía mucha riqueza. Y si lo vemos en el Lucas 18, 18, en los versículos paralelos que se narra el mismo tema, además nos agrega un dato más, que este hombre era un dirigente, es decir, era un líder. No aclara si era un líder político o religioso, pero por las narraciones siguientes con Jesús, aparentemente era un hombre dirigente, un líder religioso. Y para que un joven fuese dirigente, debía ser mayor a 30 años, según la ley de Moisés, y además era un hombre rico, como ya habíamos dicho. Además era un hombre que en este mundo
logró sus metas del éxito, pero aparentemente no pudo lograr y conseguir el verdadero éxito, que es el éxito del mundo venidero, que es la vida eterna. Y me hace recordar un poco esto a Steve Jobs de la empresa Apple, Macintosh, que fue un hombre muy exitoso en el mundo, por cierto, logró muchos objetivos y fueron objetivos en beneficio de los demás. Y gracias a él todavía nosotros tenemos estas computadoras cual podemos utilizar para poder predicar también. Era un hombre que obtuvo muchas riquezas, le dio muchos puestos de trabajo a la gente y es un hombre que atribuyó mucho al avance de la tecnología y de la ciencia. Pero él, en su lecho de la muerte, dijo que no pudo conseguir todavía su verdadera felicidad porque no pudo conocer la vida eterna. Pues el problema más importante para el hombre realmente no es la riqueza, no es la fama, sino es este último, la vida eterna. Es decir, si nosotros tratamos de conseguir todo tipo de éxito en este mundo, pero fallamos en conseguir la vida eterna, estamos fallando. No hemos logrado nuestro objetivo real, porque no hemos conseguido el verdadero éxito en la vida venidera, que es la vida eterna. Y este hombre aparentemente consiguió todo éxito, fue un hombre exitoso en este mundo, pero no pudo conseguir la verdadera felicidad y la vida eterna, por lo cual vino ante Jesús. Rápidamente, cuando estaba Jesús tratando de irse, lo alcanzó a último momento, llegó corriendo y se postró delante de él pidiendo y diciendo: Maestro bueno, buen maestro, ¿cómo debo hacer? ¿Qué debo hacer para heredar, para obtener esta vida eterna? Fue la pregunta que le hizo a Jesús. Vamos a la pregunta número 2. Le voy a pedir a la hermana Laura, por favor. Amén, pastor. ¿Por qué Jesús lo reprendió por llamarle maestro bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús: nadie es bueno sino solo Dios. Amén. Amén. Bueno, acá nos queda una intriga. ¿Por qué Jesús le habrá reprendido a este hombre por llamarle maestro bueno? ¿Porque Jesús no es bueno? Pero aquí Jesús lo reprendió porque el hombre lo llamó bueno, pero el concepto de bondad que él tenía, ese concepto de bondad con el cual designó y lo llamó a Jesús, era equivocado. No era un concepto correcto. No tenía un concepto correcto acerca de la bondad, ya que para él lo bueno era una bondad humanística. Ser buena persona, ayudar a los demás, no ser agresivo, ser amable, en fin, todo este tipo de concepto de la bondad. ¿Qué entendemos por ser un hombre bueno, por una persona buena? Asociamos a ser hombre bueno a quien tiene todas estas cualidades de ser amables, ayudar a los demás, no ser agresivo, ser compasivo, comprensivo, en fin, todo este tipo de características humanísticas lo llamamos un hombre bueno. Jesús está diciendo: no me llames bueno con esa bondad que tú piensas, porque no soy de esa clase de hombre bueno que tú dices. Muchas veces creemos que una persona es buena cuando ayuda a los pobres, pero para Dios es malo si uno no cree en Jesús. Es decir, la bondad para Dios es diferente a la bondad del hombre. Por eso Jesús está diciendo: no me llames con esa bondad que tú conoces. Porque realmente la bondad, ser bueno, la verdadera bondad es aquel que se acuerda completamente con la bondad de Dios. ¿Y cuál es la bondad de Dios? La bondad de Dios es la palabra de Dios y es el mandamiento de Dios y es la voluntad de Dios. Y la verdadera voluntad de Dios es haber enviado en Jesucristo para que a través de creer en Jesús Dios lo pueda salvar y resucitar el último día postrero. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener muy claro que lo bueno
para Dios es obedecer su palabra. Si ustedes recuerdan, aquí como dice en el punto siguiente, durante la creación del mundo, Dios creó al mundo con su palabra y dijo que era bueno. Cuando todo se realizaba de acuerdo a su voluntad y a su palabra, a eso se llama bueno. Lo bueno para Dios es que toda la cosa suceda de acuerdo a su voluntad y a su palabra. Todo lo que se obedece a su palabra, eso es bueno para Dios. Por lo tanto, para Dios lo bueno es obedecer su palabra. Lo bueno hubiera sido que este hombre le obedeciera a la voluntad de Dios, de creer en Jesús para obtener la vida eterna. Pero él no está pensando en esa clase de bondad. Por eso Jesús lo está reprendiendo. No sé si me explico. Está claro porque Jesús lo reprende y dice, no me llames con esa bondad. Porque la verdadera bondad, lo bueno, es la voluntad de Dios, que es tener fe en Jesús y de así obtener la vida eterna, que este hombre no lo conoce, lo desconoce. Por eso lo está regañando o reprendiendo de esta manera. Vamos a la pregunta número 3. Le voy a pedir a la hermana Lucero, por favor. ¿Qué mandamiento debemos guardar para conseguir la vida eterna? Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no representes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Amén. ¿Qué les parece acerca de esta respuesta de Jesús? El hombre viene a conseguir la vida eterna, buscando la vida eterna. Y que Jesús, ¿qué le contesta a este hombre? Bueno, ¿quieres la vida eterna? Ya sabes cómo obtenerlo. Ya sabes los mandamientos que tienes que cumplir para la vida eterna. ¿Recuerdas? Dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Son partes de los 10 mandamientos, pero sorprendentemente, estos mandamientos que Jesús está señalando para conseguir la vida eterna es que son deberes hacia el prójimo y no hacia Dios. No es entonces que hay que primeramente adorar a Dios y luego al prójimo. Pero Jesús dijo claramente en Mateo 22, 37 al 40, que el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Y el segundo del mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Y esto es el resumen de todas las leyes y las profetas, dijo Jesús. Por lo tanto, que esto es el resumen. Para que tengas la vida eterna, lo que tendría que hacer es amar a tu Dios, adorarlo con todo tu corazón, con tu alma y mente, y también amar al prójimo. Pero ¿por qué aquí Jesús le dice a este hombre solamente el de amar al prójimo? Porque todos estos mandamientos que Jesús señala son dirigidos hacia el prójimo. Entonces, ¿por qué Jesús le está diciendo solamente esto del prójimo? Esto es debido a que Jesús está insinuando que este hombre está fallando en este segundo mandamiento. Por eso, aparentemente él amaba a Dios con todo su corazón, porque obedecía su mandamiento. Eso es indicio de que él ama a Dios. Pero donde él fallaba era en este segundo mandamiento hacia el prójimo, hacia la gente. Por eso, si nosotros queremos conseguir la vida eterna, no solamente tenemos que amar a Dios. Muchas veces nosotros amamos a Dios, vamos a la iglesia, yo adoro a Dios, yo oro a Dios, voy a todos los tipos de reuniones, de oraciones, de vigilia, todo para Dios. Muy bien, eso está muy bien. Jesús no dice nada acerca de esto, pero eso no es completo. Para que podamos cumplir con el mandamiento completo para obtener la vida eterna, es que también tienes que cumplir con el segundo mandamiento que te estás olvidando, dice Jesús. Es el de también amar a tu prójimo como a ti mismo. En ese mandamiento estás fallando. En ese mandamiento no lo estás cumpliendo debidamente. Eso es la señal que Jesús está indicando a este hombre que vino a darle. Vamos a continuar con
la pregunta número 3 siguiente, a ver cuál fue su respuesta. A ver, hermano Aldo, por favor, adelante, hermano Aldo. ¿Cuál fue su respuesta? Maestro, dijo el hombre, a todo eso lo he cumplido desde que era joven. Amén. Amén. Entonces, cuando Jesús le señala que los mandamientos que tú debes hacer son todos estos mandamientos hacia el prójimo, el hombre confirma que todo eso él lo ha cumplido, de veras. Y además lo ha cumplido desde que él era joven. La palabra joven, él es joven también, porque tiene un poco más de 30 años, pero también decía que todo ese tipo de mandamientos, Señor, yo lo he cumplido desde joven. Pero la palabra joven que utilizó aquí es la palabra neotetos. Pero la palabra neotetos es en griego que significa niño, porque según la tradición judía, los niños al cumplir los 6 años de edad, ya como él empieza a tener sus propios razonamientos, comenzaban entonces sus estudios y las educaciones según la Torá, enseñándole la Torá, y los judíos desde los 6 años, cuando un niño cumple los 6 años, empieza a recibir la educación judía acerca de la Torá, la ley de Moisés y de las palabras de Dios. Por lo tanto, aparentemente, para que él fuera un líder religioso, él habría recibido una educación judía tan ortodoxa desde muy temprana edad. Por lo tanto, él está insinuando, sí, Señor, yo he cumplido, he hecho todo eso desde que yo era muy niño, muy joven. Esa fue la respuesta. ¿Y qué dice en la pregunta número siguiente, 4? Adelante, Elisa, por favor, con la pregunta número 4. ¿Cómo se sintió Jesús mirándole? Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Amén. Fíjense qué bueno que está esto. Este hombre está cumpliendo todo lo que Dios manda. Por eso dice que Jesús lo miró con amor. Como Jesús lo miró con amor, esto significa que el hombre no estaba mintiendo. Era cierto que le agradó Jesús a este hombre porque él amaba a Dios tanto que cumplía desde su niñez todas las palabras de Dios al pie de la letra y cumplía con esmero tanto que Jesús lo miró con amor. Y Jesús fue complacido por este hombre, que su vida fue abocada a cumplir enteramente, a obedecer la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Pero fíjense, cumplía todo, pero dice que hay una cosa que falta. Es que como que el hombre está cumpliendo un 99% y hay 1% que te falta. Ya casi estás logrando, pero hay algo que te falta. Y ese algo que te falta es... ¿Qué es lo que te falta? La pregunta número 4 siguiente. A ver, Pastor Rafael, por favor. ¿Qué cosa le faltaba? Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sigue. Por eso Jesús está señalándole ese algo, ese 1% que le falta, ese algo, una cosa que te falta. Pero esa cosa que le falta a él, en verdad, es la esencia de su problema de la fe que él tenía. No sé si llegan a ver cuál era el problema que él tenía. Por eso, Jesús le está tocando justamente el punto débil de esa persona. Y diciéndole, por eso le dice, que venda todo lo que tiene y les dé a los pobres. Porque solo aquel que tiene un verdadero amor hacia el prójimo puede vender todas sus pertenencias, sacrificar todas sus pertenencias para el beneficio de los demás. El hombre aparentemente no tenía este verdadero amor por el prójimo que Jesús vio, sino él solamente tenía un cierto deber y una obligación religiosa hacia el prójimo y venía él cumpliendo todo ese tipo de bondades y obligaciones hacia el prójimo, pero lo hacía no con un corazón de sentimiento de un profundo amor verdadero hacia el prójimo, sino lo hacía porque la palabra de Dios me manda, sino debe recibir castigo. Lo hago, ayuda a los demás, no le perjudico al prójimo porque eso es lo que Dios manda.
pero él lo hace por obligación. Él lo hace por un común deber, pero no lo hace con un verdadero sentimiento de amor y de afecto hacia el prójimo. Y Jesús lo que está señalando es eso. Lo está cumpliendo el segundo mandamiento, pero no con un verdadero corazón, sino lo estás haciendo por obligación. Para que lo demuestre que realmente tú amas al prójimo. Deja lo que tú realmente amas, que es lo que ama el hombre, toda tu riqueza. En realidad este hombre amaba su riqueza en vez de amar al prójimo. Entonces Jesús le dice, deja todo eso, véndelo, libérate, deshacete de toda esa tu riqueza. Entonces si tú eso le das a tu prójimo, entonces dejas de amar lo material. Porque el amor a lo material es lo que te impide a que tengas y llegues a la vida eterna. Ese es el punto que Jesús está señalando. Solamente te falta eso. Deja de amar la riqueza y ama al prójimo. Como tanto amas a tu riqueza, ama al prójimo. Entonces estás cumpliendo verdaderamente la palabra de Dios, completamente el segundo mandamiento. Por eso Jesús está señalando en qué falla este hombre en cumplir ese segundo mandamiento de amor al prójimo. Vamos a la pregunta número 4 siguiente. Bueno, Samuelito, buenas noches. ¿Podrías entonces leerme la pregunta número 4? ¿Qué debía él perseguir y cómo tenía que vivir? Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Amén. Amén. Vamos a concentrarnos en esta parte, en esta tercera parte del versículo 21, donde Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás, ¿qué cosa? Tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Como diciendo que lo que tú debes perseguir no es un tesoro aquí en este mundo. Tú tienes que conseguir el tesoro en el cielo. Por lo tanto, deshace de todo ese tesoro del mundo y dáselos a los pobres, porque de esa manera lo que estarás haciendo es, estarás acumulando tu tesoro en el cielo. El verdadero amor al prójimo es demostrado a través de cómo uno utiliza sus riquezas. Si uno ama verdaderamente al prójimo, es capaz de sacrificar sus riquezas con tal de salvar y dar beneficio al prójimo. Si yo amo al prójimo, no escatimo mi riqueza, mi dinero, mi tiempo, mi esfuerzo, mi vida, para poder predicar el evangelio, para que con tal de que ese prójimo pueda recibir la salvación. De hecho, nosotros estamos gastando mucho dinero en solo hacer un pistis. Gastamos mucho dinero en realidad, desde pasajes de avión, desde invitaciones, desde todo tipo de gastos. Pero eso no lo hacemos porque nosotros lo ganamos, sino lo hacemos, también recibimos algunas ofrendas, pero mucho más ponemos nosotros para poder mostrar nuestro amor hacia el prójimo, porque realmente amamos almas y queremos ganar esas almas para Dios. Y este líder religioso no tenía eso. El problema que tenía este líder es que él se creía que era justo porque cumplía la palabra de Dios. Pero no solamente basta con cumplir la palabra de Dios, la intención verdadera de Dios en haberle dado la ley a Moisés era que realmente uno con todo corazón amara a Dios, pero con todo corazón amara al prójimo. Si yo verdaderamente amo al prójimo, no me importa sacrificar mi vida, mis pertenencias, mi tiempo para beneficiar al prójimo. Y en eso fallaba. Si uno no es capaz de sacrificar todos sus bienes por el prójimo, no hay un verdadero amor que Dios está requiriendo para la vida eterna, que es el verdadero tesoro en el cielo. Lo que este hombre debía perseguir es el verdadero tesoro en el cielo que él busca. Y ese tesoro en el cielo, en realidad, es la vida eterna que él quiere buscar. Y esa vida eterna que él está buscando, lo debe conseguir a través de dejar
lo que él está amando en este mundo, este tesoro que está amando en el mundo, es que son sus riquezas. Porque si uno invierte esas riquezas en ganar almas, está él verdaderamente ganando tesoro en el cielo. Y uno de los tesoros en el cielo que él gana es la vida eterna. Este hombre en realidad amaba también riquezas. Amaba en realidad riquezas y no al prójimo. Si bien la gente creía que este hombre era justo, era un hombre religioso, porque era un líder religioso, pero Jesús muy precisamente le señala su problema, dónde está el problema de su fe. Es de amar lo material. Así que todo aquel que ama el material, que ama el dinero, no hay amor en él verdadero hacia el prójimo, porque ama más el dinero. Todo aquel que ama el dinero verdaderamente no hay un amor hacia Dios, porque ama el dinero. Por eso justamente este hombre, el problema era el que amaba más al dinero que al prójimo. Vamos a la pregunta número 5. Misionero Sergio, por favor. Buenas noches, misionero. Para la pregunta número 5, adelante, por favor. ¿Por qué no pudo heredar la vida eterna a pesar de ¿qué nos falta para heredar la eternidad? Al oír esto, el hombre desánimo y se fue triste porque tenía mucha sed. Fíjense que el problema, la barrera, el estorbo para este hombre en obtener la vida eterna era la riqueza. Por eso él, cuando Jesús le dijo, entrega toda tu riqueza, véndelo y dáselo a los pobres, el hombre, toda esa fe cayó totalmente, quedó totalmente desanimado y quedó triste, porque tenía mucha riqueza que él amaba y que lo había acumulado con todo su esfuerzo en realidad porque lo amaba. El hombre quería la vida eterna, vino en busca de la vida eterna, pero también quería las riquezas a su vez. Y él fue entristecido porque amaba el dinero, que fue la barrera que atrapó sus pies frente a la puerta de la entrada al reino de Dios, porque él había cumplido el 99%, y ese 1% que él no podía cumplir era dejar de amar al dinero, la riqueza. Y allí está fallando. Fíjense qué lástima no poder entrar al reino de Dios y estar quedando en la puerta de la entrada porque está fallando en 1%, es dejar de amar las riquezas y el dinero. Porque si uno ama el mundo, ama el dinero, no puede estar amando a Dios al mismo tiempo. Por eso está diciendo en Mateo 6:24 Jesús, nadie puede servir a dos señores, dice, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas, dijo Jesús. Y este hombre quiere la riqueza, por eso le cuesta dejar la riqueza. Por lo tanto, no podemos amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. O amamos uno más que a otro, pero no podemos amar exactamente igual a los dos. Por lo tanto, Dios Jesús está diciendo que debemos dejar de lado lo del mundo, el dinero, y amar más a Dios y demostrarlo realmente. Y Jesús no vio en este hombre, porque le dijo, bueno, deja todo tu dinero. Y él no se animó a dejar todas sus riquezas para ayudar a los pobres. Por lo tanto, está este hombre frente a una barrera que no puede cruzar hacia la vida eterna y cumplir la palabra de Dios, de cumplir el amor al prójimo. Porque Dios quiere que no solamente nosotros cada uno amemos a Dios, porque nuestra salvación se completa, se logra, se perfecciona a través de un verdadero amor al prójimo. Si yo amo a Dios, amo a Jesús, cumplo sus palabras, aprendo sus palabras, pero si yo no sé cómo amar al prójimo, estoy fallándole. No puedo obtener esa perfección de la vida eterna que Dios nos quiere dar. Por eso, amados hermanos, es importante también esta parte donde Jesús nos enseña de querer amar al prójimo, pero para eso tenemos que dejar lo que nosotros amamos más,
¿por qué no podemos amar al prójimo? ¿Por el dinero? ¿Por mi ego? ¿Por mi arrogancia? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo amar al prójimo? Debemos buscar allí donde estamos fallándole a Dios, que no podemos amarle al prójimo verdaderamente. ¿Por qué no puedo darle todo mi corazón? ¿Por qué no puedo sacrificar enteramente mi vida, mi pertenencia y mi ser para el prójimo? ¿Dónde estoy fallando? ¿Mi egoísmo? ¿Dónde estoy fallando? Todo esto debemos deshacernos de eso. Si no, no estamos verdaderamente cumpliendo con la palabra de Dios. Es muy importante lo que Jesús nos está diciendo, amados hermanos. Tenemos que recapacitarnos en esto. No basta con solo amar a Dios. No basta con solamente cumplir y todas las palabras que Jesús nos dice y no amar al prójimo. Pensamos que nuestra relación con Dios es entre Dios y yo y nada más. No, Dios dice que antes de entregar tu ofrenda, si hay algo con tu prójimo, deja tu ofrenda en el altar y ve a reconciliarte con tu prójimo, si no, no te aceptaré. Por lo tanto, el Padre nuestro mismo también dice, perdona nuestras deudas como hemos perdonado a nuestros deudores. Jesús, Dios considera tan importante nuestra relación con el prójimo, que nosotros no tengamos ninguna barrera con el prójimo, que estemos reconciliados con el prójimo, para que podamos nosotros venirnos ante Dios recién a pedir el perdón por nuestros pecados. Por eso, amados hermanos, es importante recordar nuestra relación con el prójimo. Debemos salir a buscar toda esa relación quebrantada con todo nuestro prójimo para poder reconciliarnos en Jesucristo, perdonar a ellos, perdonar a los que me hicieron daño, perdonar a aquellos que realmente me acosaron, aunque sea perdonar de mi lado. Aunque no lleguemos a reconciliarnos mutuamente, pero aunque sea unilateralmente de mi lado, poder perdonar al prójimo y que yo no tenga ningún rencor, ningún odio con el prójimo. Eso es importantísimo, perdonarlo. Pero no basta con neutralmente no odiarlo, sino positivamente tenemos que amar a esa persona. Aunque esa persona no me ame, aunque esa persona todavía me odie, yo tengo que amar a esa persona. Eso es el camino de conseguir la vida eterna, amados hermanos. Es lo que Jesús nos está diciendo. Vamos a la pregunta número 6. Siguiente, volvemos a la hermana Carolina. Adelante, hermana Carolina, por favor. ¿Cuán difícil es entrar un rico en el reino de Dios? ¿Por qué es tan difícil? Jesús miró alrededor y les comentó a los discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello montar por el lujo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Amén. Fíjense cuán difícil es entrar un rico en el reino de Dios, estamos pensando. ¿Por qué es tan difícil? Porque dice en 1 Timoteo 6:10, como ustedes podrán ver aquí abajo, 1 Timoteo 6:10, porque dice la palabra de Dios, el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Y el codiciar, el amar, significa el amar al dinero, el amar al material, eso nos hace desviarnos de la fe. Por lo tanto, no podemos amar el dinero y a Dios al mismo tiempo. Otra cosa importante es reconocer que Satanás sí utiliza, como él es el dueño, el rey del mundo, el rey de este mundo, él utiliza el dinero como la carnada en el anzuelo para tentar a los creyentes. Y es muy efectivo, les diré. Satanás utiliza este dinero porque a través del dinero consigue personas tentar y pecar ante Dios. Por dinero uno traiciona, por dinero hay peleas, por dinero mata, por dinero, fíjense, hay disidencias, por dinero hay divorcios. Fíjense, el dinero es muy peligroso. Es una carnada en el anzuelo que Satanás utiliza. No debemos morder este anzuelo.
Ojo con este anzuelo, ojo con este dinero. Por eso, si una persona es tan rica, está lleno de este peligro que Satanás utiliza para poner a esa persona en peligro y para que no entre en el reino de Dios. Por eso es tan difícil. Por eso es tan difícil. Tener mucho dinero no es garantía de que uno pueda entrar en el reino de Dios. Está el ejemplo de Steve Jobs, que no pudo entrar siendo el hombre más rico del mundo, ni Michael Jackson. Fíjense, el dinero, si nosotros no lo consideramos, no conocemos bien qué es el concepto del dinero. El concepto del dinero es un instrumento más que Dios nos ha dado. Es decir, en realidad, el dinero fue creado por el hombre como un sistema monetario para poder desenvolvernos en nuestra vida cotidiana mucho más fácilmente y no andar cargando con mercancías de trueque que lo hacían antes. Por comodidad se ha convertido el dinero en un elemento corriente, pero no tenemos que amarlo. El dinero no tiene que ser la meta de nuestra vida. El dinero no tiene que ser el objetivo de nuestra vida. Pero lamentablemente hoy día mucha gente viven por el dinero, buscan el dinero, persiguen el dinero. Su vida está abocada a obtener el dinero. Ahí está el error, porque ya está mordido el anzuelo. El dinero tiene que ser un medio, un instrumento más para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, y nuestra meta en nuestra vida tiene que ser hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, el dinero tiene que ser un instrumento más, un medio más para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué la gente busca el dinero? Porque Satanás les engaña a la gente diciendo, hey, mira el dinero. El dinero te puede dar la felicidad. Todo aquel que tiene el dinero puede ser feliz. Entonces, uno se engaña y piensa que el dinero le puede llegar a dar la felicidad en su vida. Si eso fuera verdad, todos los ricos en este mundo deberían ser felices. Pero no es cierto. Los ricos no son todos felices, no garantiza el dinero la felicidad. Al contrario, el dinero provoca disidencias familiares, peleas entre parientes, luchas, asesinatos por el dinero. El dinero no es la causa de la felicidad. Pero si se engaña, nos engañamos, porque ya mordemos el anzuelo que nos tiende Satanás. Amados hermanos, la verdadera felicidad viene únicamente cuando hacemos la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios es la bondad, es lo bueno, verdadero. Ahí está la verdadera felicidad del hombre. Pero lamentablemente, aún hoy día, mucha gente persigue el dinero pensando que en el dinero está la felicidad. Por eso, si uno busca el dinero, no puede entrar en el reino de Dios porque no quiere conseguir el reino de Dios. Porque dice, yo aquí con el dinero tengo todo lo que quiero. Tengo toda mi comodidad y felicidad. ¿Por qué conseguir? ¿Por qué ir a buscar y todos los domingos a buscar a Dios si yo tengo todo lo que necesito? Todo lo que necesitas en este mundo tan corto y efímero. Pero cuando termina este mundo, tú no serás más feliz, porque estarás en el infierno. Pero si nosotros buscamos el verdadero tesoro en el mundo venidero, allí está la verdadera felicidad eterna que buscamos. Y Satanás no quiere que vayas a esa felicidad verdadera eterna del mundo venidero. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando uno es rico. Entonces, no todos los ricos no pueden entrar al reino de Dios, pero es muy peligroso si no lo conocemos muy bien. Pregunta número 7 siguiente. Aileen de Buenos Aires. Bienvenida, hermana. Adelante, por favor. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos y qué pregunta hicieron? Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Bueno, fíjense la pregunta, esta palabra de los discípulos. Se asombraron tanto y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Por qué dijeron esto? ¿Por qué creen que habrá asustado de esta manera y habrá dicho esto? Los discípulos se asombraron porque sabían que este hombre, este joven que vino ante Jesús, era uno de los que más leyes de Dios obedecía.
Era un modelo, era un ejemplo de servir a Dios. Muy pocos cumplían los mandamientos como este joven. Pero si ni este joven, que era un ejemplo, puede ser salvo, ni pensar en la gente común que peca a diario. Por eso esto le asustó mucho a los discípulos. Por eso dijo, epa, ¿qué pasa? Si ni este hombre puede salvarse con tantos cumplimientos, con tanta fidelidad a la palabra de Dios, ¿quién podrá salvarse entonces? Dice. Esa es la preocupación y el susto y el asombro de los discípulos a través de este hecho. Pregunta número 7, siguiente. Hermana Laura, por favor. Amén, pastor. ¿Qué les enseñó Jesús sobre la salvación? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Amén. Fíjense, ante ese asombro de los discípulos, ante ese miedo y ante ese desconcierto de los discípulos diciendo, entonces, ¿quién podrá entrar en el reino de Dios? ¿En quién podrá salvarse? Jesús le responde, mirándolos fijamente a ellos. Escuchen bien, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible y Dios puede. Y con esta palabra, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús le está diciendo que para los hombres, que son todos pecadores, es imposible obtener la salvación. Lo que para el hombre es imposible obtener la salvación, que es porque el hombre es pecador y no hay nadie que no fuera pecador en este mundo, dice Romanos 3:10, pero para Dios, Dios que es todopoderoso, donde todo es posible para Él, es posible salvarse. Y Dios hizo, de hecho, posible la salvación que para el hombre era imposible, a través de enviar al unigénito de Dios como hombre, con cuerpo de hombre, para derramar la sangre de expiación sin mancha, que era imposible de conseguir en el mundo en total depravación que estamos nosotros. Debido a que el hombre no podía ser salvo porque éramos todos pecadores, dice Romanos. Todos somos de hecho pecadores. No había posibilidad de salvación, no había esperanzas en el hombre. Todo lo que el hombre no podía salvar, pero sí Dios puede salvar, dice Jesús. Y esa salvación es Él mismo, Jesús mismo, es la salvación que nos vino a dar. Jesús vino a morir en la cruz. Él vino a derramar, amados hermanos, Dios vino a morir por nosotros. Porque no había otra manera. La imposibilidad del hombre fue posible, la salvación fue posible gracias a Jesucristo que vino a morir por nuestros pecados. Por eso la salvación, hermanos, no es por mi mérito, no es por el mérito del hombre, sino la salvación es un regalo de Dios. Por ende, somos salvos por gracia, no porque nos merecemos. Y Jesús está diciendo, ustedes no se merecen, ustedes son todos pecadores. Nosotros no somos posibles de ser salvos, pero Dios puede. Por su gracia nos regala su salvación. Y ese regalo fue y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gracias a este Jesús somos salvos. Gracias a su sacrificio hemos sido salvos y considerados a ser hijos de Dios. Y esto no es simplemente un título que nos pusieron, sino realmente nuestro espíritu ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de una zona, de un área pecaminosa al reino poderoso de Dios que está entre nosotros. Hemos sido trasladados, dice la palabra, del pecado al reino de Dios. Estamos sentados en el reino de Dios. Y esta es lo que está Jesús diciendo a través de estas palabras. Para Dios todo es posible y de hecho Dios ha hecho esta salvación y lo hará a través mío. Dice Jesús, no lo dice aquí, pero es lo que Jesús está pensando en su mente. Ustedes no saben lo que estoy diciendo, pero esa salvación ha sido lograda a través de la cruz de Jesucristo. Y eso es la gracia de Dios, un regalo de Dios. Todos nosotros somos tan afortunados que hemos recibido la salvación y no es porque nos merecemos esa salvación, sino porque somos amados por Dios. Amén. Amén, amén.
Pregunta número 8, la hermana Lucero, por favor. Adelante, hermana. ¿De qué se jactó Pedro? ¿Qué de nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Claro, fíjense, entonces Pedro, como representante, como es el líder de todos los discípulos, diciendo a Jesús, ¿qué hay de nosotros, Señor Jesús? Maestro, ¿qué hay de nosotros? Que nosotros hemos dejado todo por ti y te hemos seguido. Entonces, ¿qué nos corresponde? Entonces, esta palabra de Pedro es para contrastarse con el joven que se acaba de ir, que no puede dejarlo todo. Pero ¿viste cómo ese joven que no pudo dejar todo? Pero nosotros sí hemos dejado todo. A diferencia de ese joven, nosotros sí hemos dejado todo por ti, maestro. Entonces, no nos merecemos, no tenemos derecho a la salvación, entonces nosotros. Como esa persona, nosotros no somos tan perfectos en cumplir la ley como ese joven, pero si hay algo que hemos hecho, a diferencia de ese joven, si ese joven no puede ser salvo porque no ha dejado, nosotros hemos dejado todo. Entonces, ¿podemos ser salvos? ¿Qué nos pertenece? ¿Qué debemos recibir entonces nosotros? Quería de alguna manera Pedro obtener esa confirmación de salvación por sus actos de fe. Pero en realidad en Pedro había un cierto aire de arrogancia, pues pensaba que la salvación era una recompensa que él podía recibir, que él podía reclamar por sus actos de fe. Por lo que él pensaba que tenía un derecho a reclamar ante Dios por sus obras. Ahí está el error. Por eso, esa jactancia de Pedro en realidad es señalado por Jesús en la pregunta número 8. Así responde Jesús. A ver, pregunta número 8, siguiente, hermano Aldo, por favor. ¿Cuál promesa dio Jesús a los que dejan todo por causa de Jesús y del Evangelio? Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos y terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Amén. Amén. Jesús afirma que ciertamente habrá una recompensa, mucho más importante en este mundo, 100 veces más, es muchas veces más de lo que sacrificamos. Es decir, Dios no se olvida de nuestros esfuerzos y sacrificios por amor a Dios. En este mundo, inclusive, Dios nos recompensa. Además, hay recompensas en el mundo venidero, con la vida eterna, por supuesto. Siempre y cuando ese sacrificio sea por causa de Jesús y el Evangelio. Pero además, dice también, habrá persecuciones. Persecuciones son ataques del enemigo, porque el enemigo nos envidia. Cuando nosotros sacrificamos y servimos a Dios con tanto esmero y dedicación, el que realmente envidia a eso, el que realmente no le gusta eso, es el enemigo Satanás. El enemigo hace todo lo posible a vida y por haber para estorbar y para perturbar ese servicio nuestro hacia Dios. Jesús está aclarando eso. Habrá persecuciones, y de hecho lo hubo. Pero que haya recompensas, sí, por tu sacrificio, Pedro, habrá recompensas y será en abundancia, ni te lo imaginas. Pero tendrá que pensar en también recibir persecuciones. Pero ojo, le dice en la pregunta número 8 siguiente. A ver, hermana Elisa, en la pregunta número 8. ¿Qué les advirtió Jesús? Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Pero ojo, Pedro, primeros serán últimos y los últimos primero. Jesús dijo estas palabras para advertirle a Pedro que no se jacte, ni sea arrogante. No te creas porque tú has dejado, ahora te mereces todo. Estás dispuesto a recibir, a reclamar todo. No. Pues si uno no se mantiene en la fe y obediencia a la palabra de Dios, en cualquier momento puede caer en la tentación del enemigo. Ser primero o último no es por los años de creencia en Jesús, no es por los años de caminar con Jesús, por los años, yo tengo 40 años de creer en Jesús.
Eso no es garantía, ni por sus cargos ministeriales, porque yo soy pastor, porque yo soy misionero, porque yo soy diácono, porque yo soy líder del grupo. Eso no garantiza que seas primero que ante los ojos de Dios. Porque ser primero o último es algo tan dinámico que pues cambia en todo momento. Todo momento. Hoy puedo ser primero, mañana segundo, pasado tercero, cuarto, último. Pero para estar siempre primero, adelante, uno debe estar humildemente fiel y obediente en el cumplimiento de la palabra de Dios. Ser fiel en la fe en Jesucristo. Por eso Jesús le está advirtiendo a Pedro esto. No te creas, Pedro, porque tú has entregado todo y dejado todo. Pero si tú, te puede venir Satanás y otra vez, en cualquier momento, volver a cambiar esa fe. De hecho, fíjense este Pedro que dice haber dejado todo. Cuando Jesús es atrapado, él queda afuera y niega a Jesús 3 veces antes que cante el gallo. Niega 3 veces, es cierto. Y después cuando él niega, no es que siguió siendo primero. Luego, ¿saben lo que hace Pedro? Dice, bueno, ya que murió nuestro maestro, ya no tengo más nada que hacer, voy a volver a mi vida cotidiana de antes. Voy a ir a pescar. Entonces Pedro vuelve otra vez a pescar. Entonces cuando él vuelve a ser pescador, ahora toda esa gloria de un discípulo de Jesús que está en primer lugar, pasó a ser último y dejó todo. Él que había dejado todo por Jesús, ahora dejó a Jesús y volvió a sus cosas otra vez anteriores. Y cuando él estaba pescando, por amor de Dios, él no pudo pescar nada esa noche. Y regresó con las manos vacías. Entonces Jesús le dijo a Pedro, tira tus redes hacia tu derecha. Y cuando tiró esa rueda hacia su derecha, ahí empezó a pescar una gran cantidad de peces. Y ahí se dio cuenta que el que hace pescar es Dios y no uno. Y él recordó, te haré pescadores de hombres y no de esos peces simplemente. Y fíjese, si bien Jesús lo llamó, cuando Pedro declaró en Mateo 16:16 a Jesús, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. De ahora te llamaré Pedro, porque ese nombre Pedro le dio Jesús, diciendo que Pedro es una piedra, una roca, algo inamovible, esa confesión de fe. Y sobre esa confesión de fe, como tú eres, construiré mi iglesia, dijo Jesús. Pero luego, cuando él dejó todo a Jesús y fue a pescar, Jesús lo llamó, no lo llamó, Pedro, ¿qué estás haciendo? No lo llamó a Pedro. Fíjense bien esa parte. Lo llama Simón, Simón, hijo de Jonás, otra vez. Ha vuelto a ser Simón, hijo de Jonás. Quiero que tú seas Pedro, pero has vuelto a ser Simón, hijo de Jonás. Amados hermanos, nosotros muchas veces estamos en lo mismo. A veces cuando recibimos la palabra de Dios y recibimos la gracia de una bendición, creemos que somos Pedro. Pero si no contenemos, si no mantenemos esta fe y obediencia humildemente ante Dios, pasamos a ser Simón otra vez. Y ser Simón, Pedro, Simón nuevamente, estamos constantemente, dinámicamente moviéndonos. Porque hay una fuerza que nos quiere tirar hacia abajo. Hay una fuerza que nos quiere tirar hacia el mundo, hacia Simón, y eso es Satanás. Tenemos que ser muy conscientes, hermano, de esto, y realmente ser fiel a la palabra de Dios, querer ser el Pedro que Dios quiere que seamos. Por eso, esta advertencia de Jesús lo tenemos que tomarlo con mucho cuidado y con todo su rigor. Vamos a leer, recuerda, dice el punto 1, debemos amar a Dios con un corazón tan puro e ingenuo como un niño. Segundo punto dice, se debe amar a Dios con todo corazón, alma y mente, como así también amar al prójimo con todo corazón como uno ama a sí mismo, para lograr la salvación. Todo esto es un conjunto para formar la perfección de la salvación que Dios busca en nosotros.
Tercer punto dice, la salvación es un regalo de Dios, es una gracia de Dios, tan amoroso y no es un derecho adquirido por nuestros actos de fe. En cuarto lugar, dice, ser primero y último, recuerden, en la fe es siempre cambiante y errante. Depende de en qué estado de fe estemos delante de Dios, en qué estado de obediencia estemos delante de Dios, en qué estado de rechazo al mundo, rechazo a ese anzuelo que siempre nos tiende Satanás, estemos nosotros. Pero ese anzuelo Satanás es tan engañoso, porque Satanás siempre te dice, primero tus cosas, primero tu casa, primero lo tuyo, después Dios. Y si obedecemos ese anzuelo, estamos otra vez mordiendo el anzuelo de Satanás. Amados hermanos, los exhorto con el cálido amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que sigamos fieles a la fe de la palabra de Dios, obedientes a su palabra y mandamiento, porque ahí está la verdadera felicidad nuestra. El enemigo nos hace creer que la felicidad está en el dinero, en el mundo, en tu casa, en una casa hermosa, en un auto último modelo, en fin, en la lujosidad. En eso no está la felicidad. Solo Dios hace el hombre feliz. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, damos por terminado con todo esto, la lección número 22. Y quisiera que todos cerremos nuestros ojos como siempre y pensemos, quiero que meditemos, reflexionemos esta palabra que Dios nos da por bendición, en dónde le estamos fallando. ¿En dónde le estamos fallando en nuestra relación con el prójimo, con nuestros familiares, con nuestros padres, madres, hijos? ¿A dónde le estamos fallando? No debe haber ningún odio, no debe haber ningún rencor en mi corazón para amar a Dios. Debe haber realmente un verdadero amor activo, capaz de sacrificar mis dinero, tiempo y esfuerzo, mi vida, con tal de amar, con tal de beneficiar al prójimo. Eso es un verdadero amor que Jesús les enseña. Ahí está la verdadera vida eterna, dice Jesús. Oremos entonces, a ver en dónde estamos fallando. Es el tiempo en donde debemos arrepentirnos si hemos fallado a Dios en algo. Si no hemos puesto a Dios por delante, también tenemos que arrepentirnos, porque ahí está la verdadera felicidad. No es el amor al dinero. El dinero es un instrumento más, pero la voluntad, el objetivo de nuestra vida tiene que ser cumplir la voluntad de Dios. Ahí está el objetivo y no el dinero. Oremos, hermanos, por eso. Entonces, vamos a orar. Adelante. Padre Celestial, amoroso Dios Celestial, te damos gracias, Padre, por estas palabras que nos has enseñado a través del Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros hemos considerado las tentaciones que Satanás nos pone de este mundo como que algo nos pueda dar verdadera felicidad. Pero sabemos, Señor, que nuestra verdadera felicidad viene solamente de ti, de tu voluntad, de hacer tu voluntad, que es creer en Jesucristo. Por eso, Señor, perdónanos. Tal vez si hemos ofendido, siendo engañados por el enemigo, Señor. Perdónanos, Señor. Transfórmanos y que esta palabra sea otra vez una enseñanza más que nos pueda ponernos de pie y poder levantarnos, otra vez poder ser ese Pedro que tú quieres que seamos. No dejes que seamos Simón, seamos Pedro, Señor. Queremos ser Pedro, queremos ser esa persona que tú quieres que sea. Poder ganar almas para ti, dar beneficio al prójimo con nuestro material y dinero que tú nos has bendecido, con la riqueza que tú nos has dado, Señor, para hacer tu voluntad. No vivimos solamente para vivir este mundo corto. Vivimos para la vida eterna que tú nos has dado. Haz que podamos invertir en este mundo nuestro tiempo y esfuerzo para poder conseguir ese tesoro en el cielo que tú nos das, Señor. Padre Celestial, bendice a tu pueblo en esta noche. Gracias por darnos esta palabra. Gracias por Espíritu Santo revelarnos esta verdad. Y gracias, Espíritu Santo, por tocar nuestro corazón y por hacernos dar cuenta de nuestros errores y nuestras fallas ante ti, Señor. Perdónanos, limpia nuestras deudas,
Perdona nuestros pecados y nuestras transgresiones ante ti, Señor, a través de la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Creemos, Señor, que esa sangre de Jesús derramada en la cruz me perdona y limpia todos mis pecados cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente de nuestros errores. Y este momento, Señor, nos arrodillamos ante tu grandeza para poder realmente arrepentirnos de nuestros errores y cambiar nuestro rumbo, Señor. Queremos cambiar, no solamente reconocerlo, sino queremos cambiar nuestras actitudes y nuestro rumbo de vida hacia ti, Dios. Bendícelo, Señor. Suple sus necesidades cuando ellos buscan tu voluntad y tu justicia y tu reino. Bendícelo, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso. En ti no hay nada imposible. Sabemos, Señor, que cuando ellos te buscan, tú eres el Dios verdaderamente de bendición que darás todo tipo de felicidad verdadera. No es el mundo que da felicidad, sino Dios, tú eres fuente de toda felicidad verdadera y eterna. A ti buscamos, Señor, depositamos nuestra fe y confianza por habernos dado a nuestro Señor Jesucristo para hacernos tus hijos amados. Gracias nuevamente te damos, Señor, en esta noche por tu hermosa bendición en esta palabra, que queremos, Señor, ser hacedores y obedientes a esta palabra. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios.